hotel sobre ruedas. La vista del restaurante del tren. ¿Te parece un poco España? Hola y bienvenidos a Boda. Acabamos de bajar del ferry que nos ha traído desde las Islas Lofoten hasta a esta ciudad. Gratis. Pero sobre esto y sobre el paraíso de las Islas Lofoten te contaré en otro episodio. Ahora nos quedamos aquí solo 2 horas porque más tarde cogemos un tren de noche. Así que te mostraré esta ciudad muy brevemente y vamos a comer una sopa. Y ya está. ¿Qué se puede ver en esta ciudad? Hay un museo de aviación, una montaña con un mirador hacia el Ártico y las Islas Lofoten. Y lo más interesante está fuera de la ciudad. Y se trata de Saltstraumen, el remolino de marea más fuerte del mundo. Aunque esta vez no lo podemos ver. Este de aquí es el ayuntamiento. Este es el centro de la ciudad. Tiene un aire un poco así de ciudad de Europa de Este, más bien. No es ni bonita ni fea, digamos. Los edificios funcionalistas le dan un aire a Europa del Este. Y el clima no ayuda. Lo que me parece raro es que he visto gente con chanclas y calcetines con esta lluvia. He leído que gran parte de la ciudad fue bombardeada en los años 40 por los alemanes, destruyendo más del 70% de los edificios, incluyendo su primera catedral. Este es el edificio más interesante de la ciudad, la catedral. Construida en 56, es un ejemplo de estilo modernista, con líneas simples y limpias que reflejan la reconstrucción de la ciudad tras la Segunda Guerra Mundial. Tiene un torre campanario separado muy interesante de 36 metros de altura. Tengo un poco de hambre, así que ahora vamos a probar algo muy típico de aquí. Esto es una sopa de pescado. Me costó 30 euros. Sí, es caro. Es muy interesante, no sé si alguna vez he comido algo parecido. Tiene salmón y eneldo, una mezcla interesante. Esta es la estación de tren donde empieza nuestro recorrido hasta Trondheim. Vamos a viajar en toda la noche, pero al menos es una noche blanca. Esto es el tren que nos va a llevar en Trondheim, nuestra destinación. Vamos a llegar mañana, por la mañana. Parece que no es un tren eléctrico, pero dentro parece moderno. Esta es nuestra locomotiva. Es un poco ruidosa. Es una locomotiva diésel. O sea, funciona con motorina, no es eléctrica. Es un tren largo, pero no tan largo que el de Suecia. Esto es nuestro vagón hasta Trondheim y pronto vamos a subir. He comprado el billete online y en la estación solo se hace el check-in, donde te entregan una tarjeta, como en un hotel. Vamos a ver cuál es nuestro sitio. No entiendo mucho, pero creo que es el primero. A ver si funciona el card aquí. Tenemos un card. Una tarjeta. Una tarjeta, sí. Que hemos hecho el check-in en la estación. Y con esto se abre la puerta. Como O en no. un hotel. O no. Si no es nuestro. A ver. Es verde.
Pues sí. Vamos a entrar. A ver qué tengo. Dos camas. Una arriba. Una abajo. Oh, tenemos de todo. Aquí en este tren de noche la cama ya está hecha. O sea, no tienes que ponerte tú las sábanas. Sí. Comparado con aquel de Suecia. Y bueno, aquí tenemos agua, jabón, agua para beber, una escalera para ayudarte a subir en la cama de arriba. Y son solo dos camas, una arriba y una abajo. Y un espejo grande para darte la impresión que hay más espacio. Dicen que este recorrido es uno de los más bonitos de Noruega. Vamos a ver qué podemos ver, claro. Porque en algún momento, bueno, no se va a poner de noche, creo. Estoy muy curioso a ver si vamos a tener noche y qué se puede ver. Pues ya está, nos vamos. Un viaje de 700 kilómetros en 10 horas, lo que significa una velocidad media de 70 kilómetros por hora. No es un tren de alta velocidad, claro, ni siquiera está electrificado, pero al menos igual vamos a escuchar el sonido que tanto me gusta. Escuchen. Estoy muy contento con el compartimento. Parece una mini habitación de hotel. Es un hotel sobre ruedas. Viajar de noche es muy eficiente, claro, si tienes compartimento cómodo y la cama cómoda, ya que te permite desplazarte entre dos puntos y descansar al mismo tiempo, y también ahorrar. Aquí hay información sobre el compartimento, el bar que está abierto las 24 horas, el agua del grifo que no es potable y el momento del checkout. De todos modos, te avisarán 15 minutos antes de la última estación. Cuando estás en un hotel sobre ruedas, tu vista cambia permanente. El paisaje desde la cama cambia permanente. El paisaje es muy bonito. Lagos, montañas, bosques y áreas muy poco pobladas. Hemos entrado en el restaurante del tren para comer un curry con vistas. Me gusta probar varios restaurantes en los trenes, claro, si los hay. Porque mira, mientras comes puedes tener la oportunidad de disfrutar de unas vistas espectaculares. Y normalmente los precios suelen ser razonables, digamos. Y no he tenido malas experiencias de comer mal. En este tren, por ejemplo, una porción de pasta con pollo y curry cuesta alrededor de 20 euros. Casi todos los platos, como hamburguesas, arroz con verduras o pasta con curry, están entre 18 y 20 euros. Para este país donde puedes pagar 50 euros por un menú del día, créeme, los precios están bien. El billete de tren desde Bodø a Trondheim, es decir, para todo el recorrido,
Me costó 130 euros por persona. Ahora el paisaje parece un poco España. Cuando vas con el autobús por ahí, por la zona de Soria, Castilla y León, el paisaje cambia bastante. Hace 10 minutos había mucho bosque. Ahora es un fiord, no, es una valle enorme, pero con poco bosque. De vuelta a la cama. Ya es tarde, son las 12 de la noche. Pero la luz de esta noche blanca y los paisajes, sinceramente, me mantienen despierto. Me pregunto por qué esta línea aún no está electrificada. Es un recorrido bastante largo y creo que ninguna parte está electrificada. Puede sonar un poco paternalista, pero al mismo tiempo me pregunto por qué Noruega está pagando cientos de millones de euros a otros países para luchar contra el cambio climático, en lugar de utilizar ese dinero para mejorar su propia infraestructura que está poluando. Quiero decir, contaminando. Ahora es cierto que en el futuro podrían implementar trenes con hidrógeno, que no necesitan catenaría eléctrica. Creo que este tema puede generar un debate. Pues, ¿tú qué opinas sobre esto? Yo ahora voy a descansar unas horas. Mientras tanto, escríbeme tu opinión en los comentarios. Buenas noches. Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto es el cloco? Son las 7 de la mañana. Así que ya llegamos. ¿Cómo has dormido? Bien. Yo también, pero quiero dormir más. Buenas noches, entonces. Buenas noches. He dormido bien. La cama es cómoda, aunque no dormí demasiado, solo 5 o 6 horas. Así que me siento un poco cansado. About 20 minutes. Ya hemos llegado. Pues parece que durante todo el recorrido hemos tenido esta locomotora diésel. Parece de los años 60. Es muy bonita la estación de tren y recién renovada. Bienvenidos a Trondheim, o como se dice en noruego, Velkommen til Trondheim, donde comienza una nueva aventura en la Noruega salvaje. En esta ciudad hay edificios grandes, no casas, como eran en los pueblos, construidos sobre pilones. Mira. ¿Resisten los pilones? Me pregunto. No pesan mucho las casas, los edificios. Estos de aquí parecen de madera. No puedo darme cuenta si son de madera, pero creo que sí, parecen que sí. ¿Vosotros qué opináis? Esta de aquí es madera. Estos pilones, esos de ahí, claro, no.
Unos son de betón. Quiero decir de hormigón, no de betón. En los próximos episodios te contaré más sobre esta ciudad y también sobre cómo es la vida en la Noruega salvaje. Lunes por la mañana, calles peatonales vacías. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale like, comenta y compártelo. Así, simple.